Primera sesión de esta mañana. La sesión de esta mañana, la primera se denomina Nueva evidencia de anticoagulación y prevención cardiovascular. Yo voy a tener la suerte de ser el moderador de esta sesión y contamos con la excelente calidad de dos ponentes de reconocido prestigio. Sobre todo tenemos en primer lugar a la doctora Inmaculada Roldán, que todos la conocéis, que es del Hospital de la Paz. Ella nos va a hablar en su primera charla del consenso del periodo predatorio a los casos en la práctica clínica. Creo que se va sobre todo a centrar, como sobre todo ya lo conocéis todo, a ese documento estupendo que ha sido publicado en la SEC, que es el consenso de manejo perioperatorio del paciente anticoagulado y antiagregado, que es un documento que, como bien sabéis, se ha hecho desde la SEC, desde el grupo de trombosis de la SEC, en el que está Inmaculada, y que además ha contado con el consenso de la gran mayoría de las sociedades científicas de este país, sobre todo las quirúrgicas, anestésicas, hematología. Bueno, ahora lo comentará ella. Yo creo que es un documento que es de referencia en los próximos años y ella va a repasarnos el valor de este documento. En segundo lugar, el doctor Alejandro Pérez Cabeza, que es el cardiólogo del Hospital Costa del Sol de Marbella, Málaga. Él nos va a hablar del paciente con fricción auricular y no valvular y sobre todo de los nuevos aspectos, de los aspectos relevantes que tenemos en este campo en los últimos años. Sabéis, es un campo de, digamos, rápida cambio, sobre todo porque tenemos muchas novedades en este sentido, ¿no? Y por último, yo mismo, en la última ponencia, os hablaré de la protección vascular con tratamiento anticoagulante en el paciente con cardiopatía isquémica crónica, y como podéis suponer, fundamentalmente vamos a hablar del tema de la protección vascular con rivaroxaban en el estudio COMPAS, ¿no? Pido sobre todo que seamos concretos, porque como con esto de las inauguraciones ya hemos perdido algo de tiempo, pero bueno, tenemos más o menos 20 minutos cada uno para poder hacer la presentación. Así que, Inmaculada, por favor. Hola, buenos días a todos. Estoy encantada de estar aquí con vosotros. Me gustaría no quedar mal delante de vosotros no sabiendo poner esto, así que necesito ayuda. Entrañable y amigo Juanjo, me pones la presentación. Bueno, yo en la línea del señor Abel Caballero estoy firmemente decidida a que la sanidad pública se potencie y no se defenestre. ¿Perdona? Me lo hacen desde ahí. Y, como decía, quiero dar las gracias al comité organizador por estar aquí hoy. Sin más dilación y antes de que me regañen, que seguro que lo van a hacer, vamos a empezar con el problema, lo que me han encomendado. Aquí están mis potenciales conflictos de intereses, aunque yo realmente no tengo más conflicto de interés que de intentar tratar al paciente con lo que se merece, pese a que las autoridades me lo impidan frecuentemente. Entonces, siguiendo con lo que nos han encargado, os quiero contar el consenso perioperatorio y lo quiero hacer desde la forma de nuestra profesión, es decir, haciendo de médico y de cardiólogo clínico. Ya he vuelto a meter la pata, no suelo ser tan torpe. ¿De qué queremos hablar? Queremos hablar, en primer lugar, de si es necesario un consenso de manejo de antitrombóticos en pericirugía y periprocedimiento, porque lo mismo ha sido un ejercicio banal y estúpido. ¿Existen documentos previos a esta idea que se nos ha ocurrido? ¿El consenso español multidisciplinar ha sido un éxito o no lo ha sido? ¿Cómo lo aplicamos a nuestra práctica clínica diaria? ¿Nos va a ayudar a resolver nuestros casos? ¿Por qué es necesario un consenso? La diapositiva habla por sí misma. Tenemos entre 800.000 y 1 millón de pacientes anticoagulados, más del 55% por fibrilación auricular y casi el 80-85%, aunque esto está disminuyendo, con antivitamina K, preferentemente en nuestro país y en nuestro entorno con acenocumarol. Por otra parte, los pacientes que necesitan cirugía y están en esta condición, sabemos que van a tener un problema añadido relacionado con su enfermedad trombótica, y es el vasoespasmo, el aumento de los factores de la coagulación e incluso la disminución de la fibrinolisis. Entonces, parece claro que hay que darle una solución a este problema. Se ha intentado antes, sin lugar a dudas, nadie ha inventado nada nuevo. El problema es que algunas se han dedicado a un hecho concreto, a un procedimiento concreto, a una sociedad concreta, no se han puesto de acuerdo varios,
han sido a veces solo de un intervencionismo o de una actividad en concreto como la endoscopia, otras se han quedado obsoletas porque hemos ido avanzando en mejores y más potentes antiagregantes y anticoagulantes, otras son exactamente para un ámbito o unas ciudades o un entorno y no para la mayoría y, por tanto, al final nos han confundido y no tenemos una actividad conjunta y común que evite la variabilidad clínica, que es lo único que beneficia al paciente, hacer todos lo mismo y de una manera clara y guiada en evidencias. Esto es un proyecto que surgió del grupo de trombosis de la Sociedad Española de Cardiología y que se extendió, por supuesto, a la sección de cardiología clínica en la persona del moderador, del doctor Doblas, y que poco a poco añadió hasta 23 sociedades desde anestesia hasta las cirugías más absolutamente complejas y que demandaban la atención de saber cómo se quitaba un antitrombótico y sobre todo cómo se le reponía a un paciente que lo necesitaba de por vida. Tengo que deciros que el doctor David Vivas, que fue el compañero del grupo que dirigió el proyecto, ha tenido un éxito absoluto. Nos hemos hecho amigos de los anestesistas, con esto ya lo digo todo, y fue un éxito colaborativo. De hecho, lo tenéis ya a vuestra disposición en un artículo en la red, en la Revista Española de Cardiología. Tiene un importante material suplementario donde están divididas todas las cirugías en bajo, moderado y alto riesgo y que merece la pena conocer. Y estamos además en la fase de difusión. Pronto vamos a tener material fácil para llevar en la bata y aplicar sin lugar a dudas en nuestra práctica clínica diaria el consenso. El documento está dividido, como ya podéis imaginaros, en dos partes, anticoagulación y antiagregación. A mí me han dicho 20 minutos, pero me voy a dedicar solo a la anticoagulación. Y lo voy a hacer de la única manera que yo sé, poniéndome la bata y enfrentándome a un caso clínico real. Se trata de una mujer de 77 años que es hipertensa, está controlada con losartán, tiene una dislipemia y toma atorvastatina, una FA permanente controlada y está tomando para evitar en la prevención del ictus rivaroxaban 20 miligramos al día. Tiene un seguimiento anual donde se incluye una analítica con función renal y por sangrados periódicos en los últimos meses ha sido diagnosticada de una neoplasia de colon y, hablado con los cirujanos, se ha programado una cirugía electiva hemicolectomía. Voy a dar solo dos datos del preoperatorio. Tiene una hemoglobina de 10,8 gramos decilitro y un aclaramiento de creatinina de 53 mililitros minuto. Y entonces el clínico, el cardiólogo, que nos preguntan continuamente una o dos interconsultas casi diarias, tenemos que hacernos tres preguntas. ¿Retiramos la anticoagulación? Si la retiramos, ¿es necesaria la terapia puente? ¿Cuándo reintroducimos la anticoagulación? ¿Y cómo lo hacemos? Pues teniendo en cuenta el riesgo tromboembólico del paciente y el riesgo hemorrágico de la cirugía. Vamos a ver qué da de sí esto. ¿Cómo hemos dividido el riesgo tromboembólico para entendernos? Hemos utilizado la 9ª conferencia del ACCP y la hemos traducido y adaptado a nuestro medio. Y hemos dividido el riesgo tromboembólico en alto, 10%, moderado, 5%, bajo, menos de 5%, y veis que entre tres grandes grupos de enfermedades: las válvulas cardíacas mecánicas, la fibrilación auricular y el territorio venoso. Nosotros nos vamos a centrar, o fijaros ahora en concreto, en la fibrilación auricular. Y quiero llamar vuestra atención que alto riesgo es cuando se tiene un CHAS-VAS entre 7 y 9 y nuestros pacientes se suelen mover entre casi 1,4, todo lo más 5. Tener esto presente. ¿Cómo es el riesgo hemorrágico de la cirugía? La mayoría de los trabajos nos dicen, y esto está imposible, que el riesgo bajo es cuando la hemostasia es adecuada,
Hay un posible sangrado que no supone un riesgo vital para el paciente, ni siquiera compromete la cirugía y muy probablemente no va a ser necesaria una transfusión. El riesgo moderado es cuando la hemostasia quirúrgica puede ser difícil. Suelen ser intervenciones en que la hemorragia se acompaña de necesidad de transfusión o, lo que es peor, de reintervención. Y el riesgo moderado alto es cuando claramente la hemorragia perioperatoria compromete la vida del paciente o el resultado de la cirugía. La mayoría de los datos que hay es que va a ser necesario retirar la anticoagulación cuando el riesgo es moderado o alto. Riesgo hemorrágico del paciente. No nos olvidemos que quien se va a operar, tiene la FA y está anticoagulado, es un paciente. Y este señor se suele acompañar de unas características claras, como puede ser que es anciano, que ya tiene una historia de sangrado, que presenta un trastorno de la hemostasia, una enfermedad renal crónica o hepática y que además tiene recientemente, por ejemplo, un síndrome coronario agudo y hay que darle un antiagregante. Como veis, el trabajo fundamental de los compañeros de cirugía y que podéis ver en los datos suplementarios de la revista es que han clasificado muy bien todas y cada una de las cirugías en bajo, moderado y alto. No pongáis cara de que no lo leéis porque no se lee y yo os voy a dar un ejemplo de cada una de ellas. Riesgo hemorrágico bajo, pues son las cirugías menores, la plástica de la mano, la ortopédica, generalmente la ORL, procedimientos endoscópicos, curiosamente las cataratas y los procedimientos dentales. De moderado riesgo, ejemplos, la cirugía mayor visceral, cardiovascular, la ortopédica mayor, la amidalectomía, urología endoscópica, cirugía reconstructiva y la cámara posterior del ojo. Y como no es ninguna noticia nueva, el riesgo hemorrágico alto lo constituye la cirugía intracraneal, canal medular, la cirugía hepática o pancreática, en general la oncológica, la polipectomía endoscópica o el trasplante. Muy bien, con estos conceptos estamos preparados para enfrentarnos a nuestro caso clínico. Y lo primero que tenemos que hacer es aplicar las preguntas que os he dicho con anterioridad. Tratamiento anticoagulante del paciente. ¿La cirugía es urgente? Hemos quedado que no, que va a ir a una hemicolectomía electiva. A continuación, ¿qué necesito saber? ¿Le suspendo el anticoagulante? Puede ocurrir que sea no o sí. ¿Y qué he dicho yo que tenemos que fijarnos? En que depende del riesgo hemorrágico de la cirugía. Muy bien, ¿y por qué digo esto? Por ejemplo, un estudio, el estudio Bruce, que es un estudio muy modestito con más de 600 pacientes, cuyo N no da para valorar efectos de grandes eventos clínicos, isquémicos o trombóticos, pero sí para saber la seguridad. Por ejemplo, como estáis viendo en la diapositiva, utilizar una heparina puente o continuar con la anticoagulación durante estos procedimientos sencillitos, de los que tenéis puesto aquí, incluso había pacientes con prótesis, no solamente no llevó a que el hematoma en el sitio de la intervención o las hemorragias menores fueran mayores, sino que la terapia puente empeoró esta situación. Así que parece que nos quedamos con bastante buena idea de que cuando el procedimiento es de bajo riesgo no es necesario retirar la anticoagulación porque retirarla conlleva una terapia puente mal empleada y además más hemorragia o hematoma de punción. Muy bien, ¿dónde está nuestra paciente pues? Pues vamos a operarla de una cirugía colorectal programada, abierta o por laparoscopia. Luego la tenemos situada en un riesgo moderado. Ya tenemos un dato. Siguiente pregunta. ¿Es necesario suspender la anticoagulación? Acabamos de aplicar que sí. Muy bien, suspendo la anticoagulación. La siguiente pregunta. ¿Le ponemos heparina, terapia puente? ¿De qué depende contestarlo inmediatamente? Del riesgo tromboembólico del paciente, que lo vamos a dividir en bajo, moderado o alto. Pues vamos a ver qué nos dice los pocos estudios que tenemos al respecto. El estudio Bridge nos vuelve a decir, con este diseño tan característico y tan conocido de todos, de cuándo se empleaba el placebo o la heparina de bajo peso molecular, cuándo se retiraba y se volvía a colocar, lo que nos enseñó el estudio Bridge es que en pacientes de moderado
o bajo riesgo, cuando se utilizaba terapia puente, el paciente iba peor incluso no solamente en el objetivo primario de hemorragia, incluso de tromboembólico o isquémico, sino también en cada uno por separado de los objetivos secundarios. De tal manera que hemos aprendido que la terapia puente es algo que tenemos que modificar inmediatamente, y la idea es que aprendamos a utilizar terapia puente solo en los pacientes de alto riesgo. Fijaros, vuelvo a repetir, alto riesgo, válvulas cardíacas mecánicas en posición mitral, si vamos a la fibrilación auricular 7 o 9, o vamos a dejar el territorio venoso para lo que está escrito aquí. ¿Dónde está nuestra paciente? Vamos a acordarnos de ella. Es una mujer de 77 años hipertensa que tiene un CHAS-VAS de 4. La acabamos de colocar en bajo riesgo tromboembólico. Nuestra paciente no precisa terapia puente. Hemos contestado 2 preguntas. Fuera anticoagulación antes de la cirugía y va a ir a la cirugía sin terapia puente. ¿Cómo suspendemos la anticoagulación? El paciente nos va a preguntar: doctora, doctor, ¿cuándo tengo que dejar la medicación? Probablemente el mejor acierto de este consenso es decirle al paciente no 3 días antes lo deja usted, o 2 días antes, o 1, o 4, o 5, sino exactamente el día que va a tomar la última dosis. No hay duda, tome usted la última dosis el martes, por ejemplo. ¿Dónde está nuestra paciente? Nuestra paciente tiene rivaroxaban, tiene un riesgo hemorrágico medio alto y tiene un aclaramiento de creatinina de más o igual a 30 mililitros minuto. Miramos arriba, menos 3 días antes de la cirugía. Perfecto. ¿Cómo reintroducimos la anticoagulación? ¿De qué va a depender? Del riesgo hemorrágico de la cirugía a la que hemos sometido al paciente, que es el evento por el que ha pasado nuestro paciente. ¿Es de riesgo moderado alto o alto? Si es de riesgo moderado alto, iniciamos la anticoagulación a las 24 horas de la cirugía y solo consideramos la terapia puente si el paciente estaba con antivitamina K y tenía un riesgo tromboembólico alto. O si tiene un riesgo hemorrágico alto, lo iniciamos a las 48-72 horas sin terapia puente. ¿Dónde está nuestra paciente? En bajo moderado. Vamos a introducir el anticoagulante directo a las 24 horas. Caso resuelto. La paciente se opera electivamente el miércoles, nos ha dicho el cirujano. La hemicolectomía tiene un riesgo hemorrágico moderado. Voy a retirarle la anticoagulación. La paciente se le indica que tiene que tomar la última dosis de rivaroxaban el domingo concretamente. El riesgo tromboembólico de la paciente es bajo y no se utiliza terapia puente y le devolvemos el rivaroxaban a las 24 horas de la cirugía. Luego, con este consenso es fácil no equivocarse. Yo le doy las gracias por haberme aguantado y, sobre todo, porque esto no me ha gustado nada. Y hemos resuelto el caso de la paciente. Espero que el consenso les haya convencido. Muchas gracias. Muchas gracias, Inmaculada, por ser siempre tan directa y clara como necesitamos en este tipo de cosas y sobre todo por tu trabajo en este consenso. La siguiente charla la va a dar el doctor Alejandro Pérez Cabeza, que hemos comentado, que nos hablará de la fibrilación auricular no valvular y de los aspectos importantes. Vamos a hablar de temas importantes en anticoagulación, en prevención tromboembólica. Entonces, en primer lugar, el primer paso, quisiera recordar de dónde partimos, qué es lo que está claro, por qué los anticoagulantes orales directos son fármacos de primera elección. ¿Por qué lo recomiendan como en primera elección en la guía de práctica clínica? Yo creo que lo sintetiza muy bien el trabajo de Christian Raff, el metaanálisis de los ensayos pivotales. Queda claro que estos fármacos tienen una eficacia, al menos en reducción de histoisquémicos, al menos son tan eficaces como la warfarina, al menos, y claramente reducen la hemorragia intracraneal. El perjuicio, podríamos decir, la contrapartida, pues sería que generalmente pueden aumentar la tasa de hemorragia gastrointestinales, sobre todo en pacientes ancianos, pero a pesar de ello
globalmente tienden a reducir la tasa de hemorragia en mayores. Entonces, junto a este perfil de eficacia-seguridad favorable, junto a su comodidad de uso, en el que no hace falta monitorización, tampoco la necesidad de terapias puente, como hemos visto en la mayoría de los casos, pues lo sitúa como fármacos de predilección. Sin embargo, esto es importante que luego se traduzca en los pacientes reales en una efectividad real. Los pacientes reales, como sabéis, pues van a ser más mayores, más complejos, con más comorbilidades, y eso puede traducirse luego en que no consigamos ese beneficio clínico que hemos visto en ensayos clínicos. Se han publicado muchísimos trabajos en vida real, que en general pues, tenemos la dificultad o la problemática de que tienen una metodología heterogénea unos con otros, pueden ser prospectivos, retrospectivos, los datos proceden de distintos sitios, registros nacionales, registros de aseguradoras, etcétera. Y luego también los endpoints, los eventos que se estudian pueden ser distintos de un estudio a otro, los resultados también. Entonces, al final es difícil de sacar conclusiones claras. Para eso, el paso siguiente está en el desarrollo pues de revisiones, de artículos de revisión y también de metaanálisis. Y en este sentido, pues podemos estar satisfechos, orgullosos de que en España pues, se ha llevado a cabo un metaanálisis de estos trabajos, liderado por el doctor Escobar, en el que hemos incluido 30 estudios observacionales con anticoagulantes orales directos frente a warfarina. ¿Cuáles son las conclusiones que hemos sacado? Pues observamos, principalmente con respecto al listo isquémico, vemos como, por ejemplo, con estudios como Apixaban y Dabigatran puede haber, los resultados son bastante heterogéneos, pero globalmente demuestran la no inferioridad en la eficacia, en la reducción del ictus. Se queda claro que estos fármacos son al menos tan eficaces como la warfarina. Y en el tema del Rivaroxaban, los estudios, vimos que había menos heterogeneidad, había más estudios que iban a favor de la superioridad y globalmente pues también hemos observado no solamente una no inferioridad, sino además una superioridad sobre la warfarina en el uso en vida real de estos fármacos. ¿Qué ocurre con la hemorragia intracraneal? Aquí la cosa está más clara. Está la marca de la casa de los anticoagulantes orales directos y esto se demuestra en cada estudio que se haga. Reducen la tasa de hemorragia intracraneal, reducen el ictus hemorrágico y es lo que se demuestra con cada molécula frente a la warfarina. Y con la hemorragia grave, pues lo que se observa un poco lo contrario con la eficacia. En este sentido aquí hay una superioridad clara de dos anticoagulantes orales directos, el Apixaban y Dabigatran frente a la warfarina, y con Rivaroxaban se observa en vida real una no inferioridad. Es decir, no aumenta la tasa de hemorragia ni disminuye. Bueno, pues entonces podemos decir que hay una traslación de los resultados de los ensayos pivotales a la práctica clínica diaria y podemos estar tranquilos cuando los prescribimos. Ahora, para que esta prescripción nuestro paciente se pueda beneficiar, hay una serie de aspectos que tenemos que tener en cuenta, que son importantes a la hora de la prescripción de estos fármacos. En primer lugar, no el paciente con anticoagulante oral directo, sino el que está todavía tomando antagonista de la vitamina K, pues tenemos que recordar que es muy importante romper la inercia terapéutica si hay malos controles de INR. Hay que decirlo porque es un problema que tiene una prevalencia muy importante, como bien sabéis. Hay trabajos españoles, publicados ya hace un par de años, que demuestran una prevalencia que puede alcanzar hasta el 55%, hasta el 54% de pacientes que no tienen buenos controles de INR. Y eso se traduce claramente en un perjuicio para el paciente. O sea, se traduce en una mayor incidencia de eventos clínicos significativos, mayor tasa de hemorragia, puede aumentar la mortalidad cardiovascular, etcétera. Y hay que tenerlo en cuenta. ¿Y esto por qué ocurre? Porque uno de los factores más importantes para tener malos controles de INR es tener un histórico de malos controles de INR. Es decir, tenemos que pensar que un paciente que no esté bien controlado probablemente seguirá estando mal controlado, por mucho empeño que pongamos. Entrando ya en el paciente al que le prescribimos anticoagulante oral directo, hay un tema que es muy importante, que es la correcta dosificación, dar la dosis correcta. Esto a priori puede parecer una tontería, son fármacos fáciles de utilizar, todo el mundo puede manejarlos bien. Entonces, ¿qué problema puede haber aquí?
Pues observamos que a la hora de la prescripción encontramos una prescripción inusualmente elevada de las dosis bajas de algunos fármacos. En concreto, llama la atención en general todo, pero especialmente el apixaban, que como bien sabéis, apixaban, pues, en el ensayo clínico prácticamente se utilizó en menos del 5% de los pacientes. Sin embargo, en España se prescribe en un 39%. Cuando hacemos un estudio de si esas dosis son adecuadas o no, comprobamos que en un porcentaje elevado no lo es, y vemos que hasta un 49% de los pacientes que se le prescribe apixaban, el estudio Esparta, pues no tenían dosis adecuadas de apixaban. Ocurre con los otros, pero el más manifiesto es con apixaban. ¿Y en qué nos equivocamos? ¿Damos dosis altas, dosis bajas? Pues se comprueba que sobre todo cuando nos equivocamos la dosis nos estamos equivocando con las dosis bajas, lo cual ya transmite también un mensaje. En realidad sabemos prescribir, lo que ocurre es que estamos prescribiendo según arte y probablemente minusvalorando la importancia del ictus y queriendo sobre todo reducirle el riesgo de sangrado. ¿Puede esto tener una consecuencia en la práctica clínica? Pues puede tenerla. Ya el primer estudio que nos puso en aviso fue el estudio de Nielsen, que pertenece a un registro nacional danés y que estudia específicamente las dosis bajas. Aquí no entran en si son dosis bajas bien prescritas o son malas prescripciones. Y ya se observa cómo con apixaban hay una tendencia a una mayor, no significativa, pero a una mayor tasa de ictus y embolias sistémicas y asociado a un aumento de la mortalidad. Entonces, aquí no se puede entrar en la causalidad, si esto es un problema de selección de pacientes o si es un problema de dosis inadecuada. Entonces, el estudio que sí aclara mucho más fue el estudio de Yao, un registro observacional amplio en Estados Unidos, en el que se observa que hasta un 12% de los pacientes recibían dosis inadecuadas infraterapéuticas de los anticoagulantes orales directos. ¿Y cuál fue la sorpresa? Pues se observó que, comparándolos con las dosis adecuadas, los pacientes no sangraban menos, pero en cambio, especialmente con apixaban, aumentaba de forma importante la tasa de ictus. Esto no fue tan aparente con dabigatran y rivaroxaban, y aquí pueden entrar, como dicen los autores, dos teorías. A lo mejor un problema del diseño del estudio, del tamaño muestral, o a lo mejor tenemos que tener especialmente cuidado al reducir la dosis de apixaban porque estamos reduciendo al 50% la dosis, mientras que con dabigatran y con rivaroxaban reducimos un 25% la dosis. ¿Cómo se ha traducido esto en la guía, en la guía de práctica clínica? Pues yo he visto que se traduce de forma muy sutil. Hay cambios importantes, pero en la letra pequeña, y hay que aprendérselo. Uno de ellos lo vais a ver en la guía de recomendación cuando asociemos a antiagregantes. Ya no nos dicen que demos apixaban de 2,5 con aspirina, dosis de 5 miligramos. Y con respecto a las interacciones, pues este cuadro, que sigue siendo igual en la guía de la ERA, que se ha publicado hace un mes, nos decían en recomendaciones previas que los pacientes que tomaran apixaban y diltiazem, si tenían algún otro factor de riesgo, como ser octogenario o tener bajo peso, debíamos darle la dosis de 2,5. Hoy lo que nos recomiendan es que nos planteemos un cambio a otro anticoagulante oral directo. El siguiente aspecto importante, muy relacionado con el anterior, con la posología, es la importancia de hacer una buena determinación de la función renal. Esto también puede parecer sencillo o que no plantea problema, pero realmente sí lo hay. Y yo os pongo un caso clínico real. Os propongo que a vuestros pacientes le calculéis las dos ecuaciones que tengáis a mano, las que os da el laboratorio, que probablemente será el CKD-EPI, en algún sitio puede que sea el MD-RD, y le hagáis el Cox-Croft, que es lo que realmente hay que calcular para prescribir la posología. Os vais a encontrar sorpresas y vais a encontrar, como en este caso clínico que he puesto típico, pacientes en los que el Cox-Croft sale 45, por ejemplo, y el CKD-EPI os sale 55. ¿Y ahora qué dosis le dais de anticoagulante oral? ¿No? Entonces, nosotros analizamos esto en nuestros pacientes de una consulta monográfica de 450 pacientes y comprobamos que en efecto era un problema de entidad, especialmente en dos grupos de pacientes, en ancianos, en mayores de 75 años y en pacientes que tuvieran enfermedad renal crónica. En estos pacientes podían alcanzar, según anticoagulante oral directo, tasas, digamos, de discrepancias
de discrepancia en la posología de hasta un 30%. O sea que no es un problema que tiene una entidad relevante. Tenemos que calcular con el Coscroft, según la ficha técnica. Los nefrólogos nos están diciendo que utilicemos la ceca de EPI. ¿Qué hacemos, no? Pues yo lo que propongo, utilicemos la ficha técnica, y si tenéis una gran discrepancia entre uno y otro, yo lo que intento buscar en el anticoagulante oral directo es el que la dosis no varíe, con una fórmula u la otra. Y no solamente hay que calcular la función renal, hay que reevaluarla, porque estos pacientes se saben que por sus características clínicas, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, la función renal puede ir variando a lo largo del tiempo. Y hay que hacerlo pues, con esta fórmula, entre otras cosas que han propuesto en las guías de la ERA. Entonces, a priori nos podría preocupar utilizar fármacos que dependen de la función renal, que su posología dependen de la función renal en pacientes con enfermedad renal crónica. Podríamos sentirnos poco cómodos. Sin embargo, os voy a presentar 3 datos que apoyan el uso de los anticoagulantes orales directos en pacientes con enfermedad renal crónica estadio 3. Uno de ellos es el estudio de Yao, que lo que muestra es un estudio observacional, retrospectivo, y lo que muestra es que dabigatran y especialmente rivaroxaban presentan frente a warfarina un efecto nefroprotector. Es decir, la caída de la función renal es más acusada en pacientes con warfarina. Esto ya se había observado de forma en sus estudios del ROCKET y también del RELY. Con apixaban no se consigue esta diferencia, aunque hay una tendencia, y aquí los autores también se plantean si puede ser un problema de tamaño muestral o quizá no tenga esa ventaja. ¿Y qué ocurre cuando prescribimos anticoagulantes orales directos a pacientes con enfermedad renal crónica estadio 3? ¿Se pierde la eficacia? ¿Se pierde la seguridad? Todo lo contrario. En el caso concreto de rivaroxaban, tenemos, por ejemplo, el estudio de Well, también un observacional retrospectivo, en el que se aprecia en pacientes con insuficiencia renal que los pacientes que tomaban rivaroxaban tenían una menor incidencia de ictus isquémico frente a los que tomaban warfarina, sin afectar a la hemorragia grave. Había similitud en tasa de hemorragia. Y el último aspecto sería, bueno, ¿y qué ocurre si empeora la función renal? ¿Empieza a estar en riesgo mi paciente que toma rivaroxaban, por ejemplo? Pues el estudio Fordyce nos muestra que en principio no parece que sea así. En este estudio, que era un subestudio del ROCKET, analizaron los pacientes que presentaron caídas de la función renal mayor del 20% y observaron qué incidencia de eventos tromboembólicos y hemorrágicos presentaban. Y llevaron la sorpresa de que, recordad que el ROCKET aquí no había ajuste de dosis. Aquí había que quedarse con la dosis de inicio. El que recibiera 20 seguía con 20. A lo mejor hubiera necesitado reducir a 15, pero el ensayo clínico no estaba preparado para eso. Pues observaron que los pacientes que tomaban rivaroxaban tenían una incidencia menor de ictus frente a los que tomaban warfarina, sin afectar de nuevo a la seguridad, sin aumentar de forma significativa la tasa de sangrados mayores. O sea que tenemos 3 datos que nos avalan el uso seguro de los anticoagulantes orales directos en la enfermedad renal crónica. El tercer aspecto sería la adherencia. La adherencia es fundamental. Con los anticoagulantes orales directos es más importante, si cabe, que con los antagonistas de la vitamina K. Por 2 motivos. Por la vida media corta que tienen y porque no tenemos un feedback, no tenemos un INR, el paciente no se le cita para saber si está bien controlado o no. Entonces, bueno, ya teníamos datos de persistencia desde hace tiempo, en los que se reconoce que estos fármacos tienen una elevada persistencia. Es decir, los pacientes tienen una tasa de abandono mucho menor que con la warfarina. Estos son nuestros datos del Hospital Costa del Sol a 1 año y a 2 años en pacientes entrevistados, con entrevistas telefónicas, y en los que observamos una tasa superior al 90% a los 2 años. Pero lo que es la adherencia es un tema mucho más complejo de medir y mucho más importante, como he dicho. Entonces, os presento 2 estudios, uno a cada lado del Atlántico, un estudio europeo y otro estudio americano, en el que se pueden apreciar digamos, unos resultados similares. Observamos que la tasa de adherencia es superior
con los anticoagulantes orales directos que con la warfarina. Y además hay un gradiente en el que observamos que rivaroxaban, tal como vemos el trabajo de Sorensen, funcionaría como el gold estándar de la adherencia. Probablemente esto tenga que ver con la dosis única, ¿no? De cerca le sigue a Pirsavan, dabigatran y luego ya se aleja warfarina. Yo estoy convencido de que warfarina, o en nuestro caso el Sintrom, los pacientes no tienen menos adherencia, lo que tienen son más interrupciones. El problema es que abandonan el tratamiento. No es que con el Sintrom la gente tenga más tendencia a no tomarse hoy la pastilla que con rivaroxaban. En realidad es que abandonan el tratamiento y por eso son menos adherentes. Y por último, el último aspecto sería la correcta evaluación del CHA+VASc, del CHA+VASc dinámico. ¿Y eso qué es lo que es? Pues estamos observando a los pacientes continuamente que hacen una reevaluación del riesgo tromboembólico y del riesgo hemorrágico, porque es un proceso dinámico en el que hay que hacer siempre el balance riesgo-beneficio de la anticoagulación oral. Entonces se observa en el trabajo de Chao un aspecto muy interesante, y es, ellos le llaman el concepto de delta CHA+VASc, que es cuánto me varía el CHA+VASc a lo largo del tiempo de un determinado paciente. Normalmente va a ir a más, lógicamente el CHA+VASc va aumentando con los años, aumenta porque el paciente cumple años, porque va a tener nuevas comorbilidades, le va a surgir una hipertensión, una diabetes, puede sufrir un infarto, puede sufrir un ictus. Entonces en este trabajo se observa que el factor predictor más importante de eventos, de ictus, no era el CHA+VASc basal ni el CHA+VASc al final del seguimiento, era la delta CHA+VASc. ¿Cuántos factores de riesgo nuevos acumula? Y además observan no solamente que tenían mayor incidencia de eventos, sino que además eran más precoces. Por lo tanto, es fundamental la detección precoz de una hipertensión, de una diabetes, etcétera, para tratarlas a tiempo, porque ahí es donde el paciente realmente entra de nuevo en riesgo. Y por último, con esto termino, quiero poner en situación en qué queda el factor o la condición de ser mujer en la anticoagulación a la hora de evaluar el riesgo tromboembólico. Porque la última guía, como habéis visto, prácticamente desechan, quitan de la ecuación el ser mujer para tomar la decisión. Sin embargo, el trabajo de Nielsen, también del Registro Nacional danés, nos da una información muy interesante. Ellos nos dicen que realmente la condición de ser mujer no es un factor de riesgo, nos dicen que es un modificador del riesgo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que hace falta acumular factores de riesgo adicional para que el ser mujer condicione. Y en concreto ellos nos dicen que a partir las mujeres que empiezan a tener 2 o más factores de riesgo van a tener más riesgo tromboembólico que los varones, que los hombres. Por lo tanto, esto a lo mejor parece que no es importante para la toma de decisiones, pero sí lo es. A lo mejor si solamente tenemos en cuenta el CHA+VASc, pues haría falta un CHA+VASc de 3. Pero cuando tenemos que tomar decisiones en pacientes difíciles, en pacientes que han tenido un sangrado, que tienen un elevado riesgo hemorrágico, que no sabemos si vale la pena reintroducir o no el anticoagulante oral directo, pues este es un factor más que debe de tenerse en cuenta. Por lo tanto, los mensajes para llevar a casa son 2. Por una parte, que los estudios en vida real confirman los excelentes resultados de los anticoagulantes orales directos en los ensayos pivotales, como hemos visto en los metaanálisis, y estos resultados dependen de una correcta prescripción y un seguimiento adecuado. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Le voy a pedir al siguiente moderador que sea lo más rápido posible, al siguiente ponente, que soy yo mismo. Así que vamos a intentar correr un poco. A ver si nos da tiempo a hacer alguna preguntilla. ¿Me lo pones, por favor? Bueno, yo voy a hablar de esto, de la protección vascular con el tratamiento anticoagulante en pacientes con cardiopatía isquémica crónica. Voy a hacer una pequeña reseña rápida de por qué vamos a hablar de esto, ¿no? Si puedo pasar por aquí. Bueno, sabéis que cuando se forma la enfermedad coronaria, y no voy a hablar de la fisiopatología, que seguramente la conocéis incluso mejor que yo, fundamentalmente hay 2 aspectos. Uno es la agregación plaquetaria por un lado y por otro lado la vía de la coagulación. Y normalmente, pues cuando digamos tratamos a estos pacientes, tanto en cardiopatía isquémica aguda como en cardiopatía isquémica crónica, las 2 estrategias de tratamiento serían 2 formas de abordar el manejo de la cardiopatía isquémica, es decir, el uso de antiagregante y el uso de anticoagulante.
¿Qué efecto tienen estos fármacos en general sobre la cardiopatía isquémica, sobre los eventos cardiovasculares? Pues lo sabéis todos perfectamente, pero voy a hacer un repaso rapidísimo. Y es que cuando usamos antiagregante en monoterapia en el paciente de alto riesgo vascular, tenemos un beneficio. Esto nadie tiene duda de que un paciente de alto riesgo vascular debería tomar un antiagregante. A costa, eso sí, de un riesgo hemorrágico. Es decir, los antiagregantes, incluso en monoterapia, tienen un cierto riesgo de sangrado. Lo vemos en todos los ámbitos vasculares donde usamos antiagregantes. Sabéis que luego se ha ido evolucionando, sobre todo después de todo el tema del intervencionismo, pero también en el paciente sin intervencionismo, la utilización de la doble terapia antiagregante como una forma de controlar la cardiopatía isquémica o de mejorar el riesgo cardiovascular de estos pacientes. Y, por ejemplo, los estudios concluidores de la doble antiagregación demostraron de nuevo un beneficio, es decir, antiagregamos más y mejor, conseguíamos un beneficio en el riesgo de estos pacientes, pero de nuevo teníamos más sangrado y además teníamos un poquito más de sangrado que cuando utilizábamos monoterapia, cosa obvia por otro lado, ¿no? Esto lo hemos visto también con otros nuevos antiagregantes como Borapaxar o con los nuevos, por ejemplo, con los nuevos antiagregantes mucho más potentes como por ejemplo el Ticagrelor o Prasugrel, donde vemos que son fármacos que permiten incluso en el paciente en cardiopatía isquémica crónica, como por ejemplo en el estudio Pegaso, un beneficio con dosis de 60 miligramos, pero de nuevo a costa de un aumento de los sangrados y aunque sean sangrados no fatales, pero de luego hay un aumento del riesgo de sangrar a estos pacientes. Es decir, la doble antiagregación, incluso con las nuevas tecnologías en antiagregación, pues seguimos teniendo esa balanza de más beneficio, pero a costa de más sangrado. ¿Qué pasa cuando nos planteamos no que no usemos solo antiagregante o doble antiagregación, sino que utilizamos antiagregante y anticoagulación? Sabéis que esto es una estrategia que sobre todo en el seno del infarto se evaluó mucho hace ya muchos años, pero lo que ocurrió es que se desechó, porque en este caso sí que había un pequeño beneficio, en algunos, sobre todo cuando analizábamos los metaanálisis, no en todos los estudios era así, pero desde luego sí que había un mayor riesgo de sangrado. Por tanto, esta estrategia no la seguimos habitualmente en el paciente del postinfarto, que es la de utilización aspirina y anticoagulación. La prueba es que cuando tenemos un paciente con fibrilación auricular que no necesita ya pasar la época del stent, nos centramos y las guías dicen que solo usemos anticoagulación. Y en la fase inicial, pues mantenemos triple terapia, no dependiendo del riesgo. Ya, eso es otro tema que hablamos. Por tanto, ese sería otro problema. ¿Qué pasa cuando además utilizamos un paso más? Porque claro, estos estudios que yo he contado antes de infarto, esos metaanálisis estaban hechos todos con warfarina. Pero si utilizamos los nuevos anticoagulantes, como por ejemplo los que disponemos ahora, pues ¿qué pasaría en este tipo de pacientes? Pues ahí el ejemplo que teníamos hasta la fecha era el ALNATS, que sabéis que eran pacientes con síndrome coronario agudo, en el cual la asociación de 2,5 miligramos 2 veces al día de rivaroxaban a la terapia antiagregante convencional de ese paciente, pues reducía el evento primario y también reducía la mortalidad cardiovascular de forma significativa. Obviamente, a costa, de nuevo, de más sangrado. En este caso también hemorragias mayores, pero no hemorragias, digamos, críticas, intracraneales o fatales. Es decir, que lo que vamos viendo es que a medida que somos más agresivos en la antiagregación y la anticoagulación de los pacientes, conseguimos un beneficio, pero también siempre a costa de un mayor riesgo de sangrado. Y a veces en ese balance, pues tenemos un balance positivo a favor de ese tipo de estrategia y otras veces el balance no es beneficioso, como hemos visto con el uso de antiagregantes y warfarina. Esa sería un poco la situación, pero sobre todo, como veis, el ATLAS se centraba fundamentalmente en el paciente con cardiopatía isquémica aguda, es decir, con el síndrome coronario agudo. Pero el paciente con enfermedad cardiovascular crónica, sabemos que pese a todas estas estrategias seguimos teniendo, y después se va a hablar además en la siguiente charla, en la siguiente mesa, del riesgo residual, pues sigue habiendo pacientes que siguen teniendo un riesgo elevado pese a que estén tratados con estas estrategias. Un poco por resumiros todo esto que os he contado en una única diapositiva sería esto. Es decir, si os veis, están las diferentes estrategias de tratamiento, la eficacia y los sangrados. Pues como veis, la monoterapia en aspirina, obviamente en el paciente cardiovascular tiene un balance positivo, la doble antiagregación en el paciente postsíndrome coronario agudo también, la doble antiagregación en cardiopatía isquémica estable, aquí me estoy refiriendo fundamentalmente al Pegasus con Ticagrelor, pues también parecería a costa de un poquito más de sangrado, pero sería también un balance favorable. La antiagregación más anticoagulación en general en el paciente con cardiopatía isquémica crónica o con enfermedad cardiovascular crónica, digamos que no tendría beneficio por el riesgo de sangrado. Y en el paciente con postsíndrome coronario agudo con rivaroxaban a 2,5, pues también teníamos un beneficio positivo. Lo que no sabíamos es qué pasaba si utilizáramos esa dosis, llamémosla que ahora le llamamos vascular, de 2,5 de rivaroxaban cada 12 horas en el paciente con cardiopatía isquémica estable. Y esto es lo que ha intentado contestar el estudio COMPASS. El estudio COMPASS se presentó, no sé si hace más de un año, está publicado en el New England, y fundamentalmente lo que intenta valorar es población con enfermedad coronaria o con arteriopatía periférica, fundamentalmente enfermedad coronaria, el 91%,
patología, digamos, crónica, no estamos haciendo del síndrome coronario agudo, y 27% con enfermedad arterial periférica. Algunos de ellos, como ven, pues se compartían, tenían obviamente ambas patologías. Y se testaban fundamentalmente 3 brazos, casi 30.000 pacientes. Un brazo que era la dosis vascular de 2,5 de rivaroxaban cada 12 horas más aspirina de 100, una dosis solo de rivaroxaban 5, es decir, solo el anticoagulante directo sin antiagregación, y lo que hacemos habitualmente en estos pacientes con cardiopatía isquémica crónica que estaban tomando aspirina de 100. Este estudio sabéis que se paró antes de tiempo, en febrero de 2017, debido a la mejoría de uno de los brazos, que ahora lo vamos a ver, en concreto la de la dosis de 2,5 2 veces al día asociada a aspirina. Importante saber que no incluía el estudio COMPAS, es decir, qué pacientes eran pacientes con enfermedad arterial periférica, con enfermedad coronaria, con algunos de estos criterios que tenía ahí, más de 65 años ya estaban incluidos, o si eran menos de 65 años, cuando tenían factores de riesgo. No se incluyen a los pacientes con ictus reciente, no se incluyen a los pacientes con insuficiencia cardíaca grave, con fracción de eyección reducida importante o síntomas avanzados, y pacientes que estaban con necesidad de doble terapia antiagregante, es decir, pacientes que tuvieran prolongado el tratamiento o que tuvieran un stent reciente, es decir, y pacientes con filtrado glomerular de menos de 15, obviamente por tema de rivaroxaban, ¿no? Este es el endpoint primario, que es la combinación de infarto, ictus o muerte cardiovascular. Ahí tenéis también todos los demás y las variables de seguridad, que fundamentalmente eran, quizá por reseñar de forma significativa, porque luego vamos a hablar un poco con ella más, es otra variable secundaria de eficacia, que es el MACE, más la isquemia aguda de la extremidad inferior, que yo creo que después tiene su interés también que lo veamos. Estas son las características de los pacientes, que son bastante similares, casi el 90% enfermedad coronaria, 20%, como decía, enfermedad periférica, casi 40% diabético, bien tratado, como suele ser en todo estudio moderno, con estatinas casi 90%. Y estos son los resultados del endpoint primario. Fijaros que lo que se encontró en COMPAS es que la dosis de 2,5 se ve regular, sí, se ve mejor en pantalla que en mi ordenador. La dosis de 2,5 2 veces al día más aspirina, que la dosis de la de abajo, la gris, pues veis como hay una reducción del 24% frente al uso de aspirina de forma convencional. La dosis de 5, de forma aislada, frente a aspirina, no demostró una reducción de eventos cardiovasculares. Es decir, que la asociación de una dosis baja de rivaroxaban en el paciente con enfermedad cardiovascular crónica, fundamentalmente enfermedad coronaria, pues producía una reducción de eventos. ¿Y a costa de qué se produjo esa reducción de eventos? Que es lo realmente interesante de cuando vemos análisis de endpoint combinados. Pues fijaros que lo importante es que fundamentalmente esa reducción se produjo por una reducción del 22% de la mortalidad cardiovascular, pero casi de un 42% de la reducción de ictus. No había una reducción significativa del infarto. Es decir, que fijaros que la mayoría de los pacientes que había una reducción de eventos fue porque en estos pacientes con enfermedad cardiovascular crónica, cuando le poníamos rivaroxaban dosis baja, reducíamos el ictus. Estos eran pacientes donde estaba excluida la fibrilación auricular. Lo digo porque esto es un aspecto que hay que recordar. No tenían fibrilación auricular, estaban excluidos de este estudio, ¿no? Obviamente, como pasa en todos estos estudios, pues había un poquito más de sangrado. Fundamentalmente había hemorragias mayores, pero como veis no había más hemorragias mortales ni había más hemorragias críticas, un poco en la misma línea del ATLAS, incluso si me apuráis, pues muy parecido también al de ticagrelor, ¿no? Cuando analizamos los endpoints secundarios, pues fundamentalmente interesante que la reducción de eventos también se producía cuando asociábamos la afectación periférica, es decir, la isquemia aguda. Luego lo vamos a ver con más detalle. No había diferencia de análisis por subgrupo y esto estaba en el estudio preespecificado, era una definición que sabéis que a algunos les gusta hacer, que es la de beneficio clínico neto, que lo que hace es asociar eventos de eficacia con eventos de seguridad. En este caso, el MACE, es decir, muerte cardiovascular, ictus, infarto, junto con hemorragia mortal o hemorragia crítica. Y como veis, en COMPAS, con la dosis de 2,5 había una reducción del 20%, había una mejoría del 20% en este beneficio clínico neto. Solo 2 palabras para hablaros del COMPAS PID, que es el COMPAS centrado en los pacientes con enfermedad arterial periférica. ¿Y qué pasaba en estos pacientes? Eran 7.000 pacientes y como veis, ahí están los diferentes definición de enfermedad arterial periférica y como podéis ver, fundamentalmente en la dosis de 2,5, perdonad que no lo haya señalado, pero en la columna de medio, que es la de la baja dosis de aspirina versus aspirina, había una reducción de ese endpoint combinado del MACE más la isquemia aguda inferior de una reducción del 30%. Es decir, que es un aspecto que yo creo que hay que también tenerlo significativo.
Esto además, cuando lo incluimos la amputación mayor, pues también se ve que hay una reducción significativa con la dosis de 2,5, e incluso cuando juntamos los MAIS con todos los MAIL, con que incluyen amputación mayor también, pues también obviamente se vuelve a situar de la misma manera. Es decir, que también digamos que no conseguimos una reducción solo de los eventos, digamos, cardiovasculares, sino también de eventos periféricos. Estas son las conclusiones del estudio, tan traducidas del New England, que fundamentalmente lo que nos dicen es que la dosis vascular de 2,5 2 veces al día más aspirina en comparación con aspirina monoterapia, pues reduce el ictus, la muerte cardiovascular y el infarto en un 24%, de forma combinada. Pero fundamentalmente lo que reduce es a costa de una reducción del 42% del ictus, 22% en mortalidad cardiovascular y del 18% en mortalidad por todas las causas. Había aumento de hemorragias mayores, pero no, las tasas de hemorragia no fueron en órganos críticos intracraneales y ese beneficio clínico neto del 20% que os he comentado. Por tanto, después del COMPASS podíamos rellenar de nuevo la tablita, ¿no? Y ahí nos situaríamos que la antiagregación más arriba de 2,5 en cardiopatía isquémica estable pues tendría una balanza claramente positiva en estos pacientes. Recuerdo que esta indicación no está todavía aprobada en nuestro país, no está comercializada. Dos pequeños comentarios, digamos, esto es el estudio y ahora me gustaría hacer una pequeña editorial al respecto, muy pequeñita porque no tengo casi tiempo, pero fundamentalmente una reflexión es esta. La primera es que lo fundamentalmente que se produce es la reducción del ictus, ¿no? Y recordar que en la teología del ictus, fundamentalmente nosotros ya tenemos esta estrategia, es decir, el 30% de los pacientes que tienen un ictus son de origen cardioembólico y aquí claramente el papel de los nuevos anticoagulantes, los anticoagulantes directos, es relevante y no vamos a discutirla mucho más porque yo creo que es algo absolutamente de lo que estamos convencidos todos y cada vez ha ido ganando más terreno y irá ganándolo en este campo. Es decir, lo único que ocurre es que aquí tenemos que utilizar dosis de anticoagulantes directos que sirvan para prevenir el ictus en esa población de alto riesgo. En este caso son las dosis que utilizamos convencionalmente en caso de rivaroxaban 15 o 20 o las demás, los diferentes anticoagulantes directos. Sin embargo, lo que de alguna manera nos plantea el estudio COMPASS es que también probablemente en pacientes de alto riesgo vascular y en ese otro 30% de pacientes que tienen eventos cerebrovasculares de origen no cardioembólico, que podrían ser de origen aterotrombótico, quizá, porque esto no lo tenemos claro, solo sería una hipótesis, es que probablemente la dosis vascular asociada a la antiagregación convencional pueda hacer la prevención de este tipo de ictus. Porque obviamente con la dosis de 2,5 quizás no tenemos claro que podamos reducir el ictus cardioembólico, pero quizás sí el aterotrombótico, ¿no? Tengo que decirles que también hace poco se suspendió el Navigate, que es el estudio que se hizo en el ESUS con rivaroxaban, pero con una dosis de 10 miligramos porque no había diferencia. Es decir, que aquí claramente el problema probablemente está en un problema de dosis, como bien Alejandro ha comentado, en el manejo y la individualización de las dosis en cada perfil de paciente. Esta es para que se la lean y se la estudien. No, mentira, está sacada del suplemento de las guías de doble antiagregación de la europea del año pasado. ¿Y por qué se las pongo? Porque fundamentalmente, como ven aquí, a la izquierda están todas las estrategias de antiagregación de más corto o medio plazo, con dobles terapias, todo el lío que quieran que hay, montones, no voy a entrar en ellas. Pero fundamentalmente yo se la pongo por lo siguiente. En la columna de la izquierda está la isquemia. Y cuando vemos los eventos isquémicos, cuando vemos los NNT y el riesgo relativo, vemos que la gran mayoría, cuando usamos antiagregantes, casi lo usemos como sea, es todo verde, es decir, reducimos el riesgo. Si nos vamos al bleeding, a la segunda columna, que son los sangrados, pues lo que ocurre es que la gran mayoría, creo que casi no hay ni uno verde, sangran. Es decir, y es lógico, si estamos dando más fármacos potentes que nivel la antiagregación, es a costa de un sangrado. Pero lo importante es la tercera columna. En la tercera columna lo que vemos es la mortalidad. ¿Y por qué es lo importante la mortalidad? Porque la mortalidad, a fin de cuentas, es el mejor beneficio clínico neto que le podemos ofrecer a un paciente. Es decir, la balanza entre que sangre y que no tenga un evento cardiovascular. Obviamente está el tema de las discapacidades por medio, que hay también que evaluarlas, pero una forma fácil de evaluarlo y sobre todo de interpretar algunos estudios es la mortalidad. ¿Y por qué lo digo esto? Pues porque en el COMPASS fundamentalmente, igual que pasa también en algún otro estudio, lo que se demuestra es que no solo hay reducción del ictus, sino que hay una reducción de la mortalidad total y cardiovascular. Es decir, que el beneficio clínico neto duro lo apreciamos claramente en este tipo de estudios. Por resumir también muy rápido, ¿de qué población estamos hablando? Es decir, vosotros que paséis consulta, decís, bueno, ¿y a cuántos pacientes de los míos yo a lo mejor sería subsidiario de que fuera una estrategia COMPASS? Es decir, si fuera un fármaco con cardiopatía isquémica crónica que tendría que poner una dosis vascular de rivaroxaban. Pues fijaros, no es una población pequeña. En el OFRECE vimos que la prevalencia de angina estable variaba, según la definición, que fuera más o menos sintomática, entre el torno al 2,2, 2,9 de prevalencia en varones
y en mujeres, del 2,2 al 2,9 entre en varones y en mujeres. Eso supone más o menos que en España con cardiopatía isquémica, sintomática o no, es decir, o con antecedentes, están más o menos 1.150.000 personas, de las cuales el 24% están sintomáticos. Algo de lo que no tiene en la estrategia COMPA no se mete, no hay que valorarlo, ¿no? Y entre otras cosas esto es importante porque no hay que utilizar este tipo de estrategia en pacientes que estén sintomáticos o no, porque eso no es lo que dice COMPA. Los pacientes lo que te dice es que los pacientes con cardiopatía isquémica, sea del tipo que sea y que puede ser muy heterogénea, como ahí les pongo, fundamentalmente el paciente que se beneficia es ese paciente que ya tiene ese diagnóstico, es decir, que está estratificado como tal, pero no en función de que tenga unos síntomas, porque además sabemos, y esto el Clarify lo ha demostrado claramente, es que en este tipo de registros se ve que la mayoría de los pacientes que tienen eventos en el seguimiento, eventos de verdad importantes, son aquellos que no están muy sintomáticos, curiosamente. Es decir, que la gran mayoría son pacientes que están asintomáticos. Es decir, que esto es un aspecto que hay que tenerlo en cuenta. Recientemente, y con esto ya acabo, claro, porque uno se preguntaría, bueno, ¿y cómo identificaría yo a estos pacientes que debería de poder utilizar estrategia cuando la tenga disponible? Pues fundamentalmente, ¿qué puedo hacer? Uno diría, bueno, le hago el CHA+-VAS a todos los pacientes con cardiopatía isquémica crónica y si tiene un CHA+-VAS alto, entonces le pongo la dosis 2,5. Eso no lo sabemos. Probablemente lo sabremos porque habrá que estudiarlo en esa vía. Lo que sí tenemos son este estudio que está recientemente publicado, que es lo que intenta es valorar del REACH, que se ve que es un registro internacional muy grande de pacientes con enfermedad cardiovascular crónica. ¿Cuántos pacientes serían elegibles para el COMPA? Y lo son el 50%. Es decir, que imaginemos que del número de pacientes que yo he dicho de prevalencia de angina estable del OFRECE, que están más de 1 millón de pacientes, pues diríamos que el 50% más o menos, podríamos estimar, son pacientes que serían elegibles para el COMPA, es decir, casi 500.000 de pacientes. Y lo segundo es que cuando valoramos el riesgo de la cohorte del REACH, de esos pacientes que se cogen de la población general, que no son los del COMPA, que es un ensayo clínico, vida real, ensayo clínico, selección de pacientes, todo eso que sabemos, vemos que los pacientes del REACH obviamente eran pacientes de más riesgo. ¿Eso qué significa? Porque si ese medio millón de pacientes, en teoría, son pacientes de más riesgo incluso que los del brazo de aspirina del COMPA, lo cual significaría que probablemente son pacientes que se podrían beneficiar incluso aún más de estrategias de dosis vascular de rivaroxaban. Por tanto, bueno, COMPA lo que nos dice es que la toma de rivaroxaban a dosis baja, si lo que llamamos dosis vascular, en el paciente con cardiopatía isquémica crónica, con arteriopatía periférica también, junto a la aspirina, reduce fundamentalmente los media costa, fundamentalmente del ictus y sobre todo de la mortalidad cardiovascular y la mortalidad total también. Obviamente hay un riesgo mayor de hemorragia y por tanto habrá que estratificar bien qué pacientes se benefician más a través de escalas como el CHA+-VAS, como quizá el REACH, o como podamos, o como estrategias que irán surgiendo. Pero hay que decir que el porcentaje de población que se pueda beneficiar de esta estrategia es muy elevado y por tanto, incluso haciendo un cálculo así como he hecho un poco rápido, que cercano casi al 50% de la población que atendemos con cardiopatía isquémica estable. Muchas gracias. Si queremos hacer una pregunta para alguno de los ponentes, si queréis, y si no, cerramos. Hemos terminado con 5 minutos de antelación porque hemos empezado ahí 20, es decir, que tengo que felicitaros porque hemos terminado muy prontito. Así que si alguien quiere hacer alguna pregunta, si no, seguimos. ¿Nadie se anima? Carlos. Hola, muchas gracias por la mesa, la calidad de las ponencias es excelente. Yo solo quería hacer una reflexión, y es que está muy bien todos los ensayos clínicos, los estudios de práctica clínica, todo lo que hacemos nosotros, pero la realidad es que a los pacientes con fibrilación auricular con indicación de anticoagulación hay un 20% que están antiagregados. De los pacientes que están anticoagulados en España, el 70% lo están con antagonistas de la vitamina K y la mitad de esos pacientes están mal controlados, lo que implica una mayor mortalidad. Y de los pacientes que están con anticoagulantes orales de acción directa, aproximada hasta el 25% reciben una dosis inadecuada, lo que, como se ha visto en los estudios que se han mostrado previamente, o sea, para prescribir mal un anticoagulante oral de acción directa casi es mejor seguir con el Sintrón incluso, ¿no? En definitiva, de los pacientes con fibrilación auricular que anticoagulamos, o sea, que tratamos todos, hacerlo bien lo hacemos en un 25-30% de los pacientes, el 70% lo hacemos mal. Siempre echamos la culpa a la administración, el IPT, todo lo que queramos, pero mucho de esa responsabilidad es nuestra. Entonces, tenemos unas armas terapéuticas muy buenas, pero si las usamos mal, perdemos ese beneficio. Simplemente una reflexión. Sí, es una reflexión compartida, pero también te tengo que decir
que cuando hablamos en general de mala dosificación tenemos que aclarar a qué llamamos mala dosificación. Estamos hablando de que no debemos utilizar ni incluso, según ficha técnica, por ejemplo, Apisaban con 2,5, eso hay que aclararlo, porque si tú lo utilizas bien, no lo estás dosificando mal. ¿Me explico lo que quiero decir? Eso hay que dejarlo muy claro y muy meridiano. La otra cosa es que el paciente que está con Sintrom y está mal anticoagulado es un paciente que, aunque tú hayas hecho esa reflexión y queda muy bien, se nos tiene que meter en la cabeza que le estás haciendo daño, porque está aumentando la morbilidad y la mortalidad, y además el ictus y la hemorragia. Es decir, el paciente que está mal controlado con Sintrom, estás haciendo franca negligencia médica, porque es peor que si no estuviera anticoagulado, no peor que si toma un anticoagulante mal dosificado. Y luego que hay que aclarar muy bien, muy bien, cuándo está mal dosificado el paciente. El paciente está mal dosificado cuando utilizas Rivaroxaban 15 miligramos con un aclaramiento de creatinina por Cochrane bien correcto, o que el paciente tiene su peso establecido, o cuando tú estás dando Apisaban que tiene un 30 mililitros minuto de aclaramiento de creatinina, pesa menos de 65 y tiene 82 años. Es que lo que no debes hacer es darle 5 miligramos. Entonces hay que aclarar muy bien cuando se está hablando de mala dosificación o de mal control con anticoagulante, o sea, con Sintrom. Eso hay que tenerlo muy clarito. Yo creo que el problema está en que se está extrapolando la posología sencilla de Rivaroxaban a Apisaban. Claro, eso es lo que... Entonces, realmente, si aplicáramos bien la ficha técnica, el porcentaje de pacientes con 2,5 sería mucho más bajo. No tan bajo como en el Aristóteles, porque estamos utilizando personas mucho más mayores, que también tendrán bajo peso, y entonces al final la proporción será mayor, pero no será del 35%. Estamos utilizando dosis conservadoras, que a lo mejor con Dabigatran 110 va a dar menos problema, porque el Relay lo demostró. Con Rivaroxaban de 15 quizá de menos problema, pero no, yo de luego nadie lo va a recomendar fuera de ficha técnica. Pero el problema es al dar una dosis que es un 50% menos a un paciente que no le corresponde. Exacto. Y luego lo que creo que debemos decir muy clarito es que desgraciadamente no estamos en nuestro país ni siquiera en la disyuntiva de que estamos infradosificando unos fármacos como si ya lo tuviéramos introducidos. Lo que desgraciadamente estamos ahora en nuestra situación en nuestro país es que no estamos utilizando el mejor tratamiento para cada uno de nuestros pacientes en concreto. Y ahí va lo que tú decías. No estamos viendo que el paciente que no se controla con Sintrom esté cambiando a un anticoagulante directo, y no estamos utilizando los anticoagulantes directos en la medida que lo debemos utilizar. Es así de claro. Y luego hay algo que es absolutamente fundamental, que no puede negar ni la Administración. El paciente está más seguro con anticoagulantes directos, y sin embargo nadie en aquellas comunidades que padecemos un visado tiene un TIC para el paciente que tiene un alto riesgo hemorrágico. Y eso es una negligencia clarísimamente de la Administración y del profesional que no lo reclama. Porque si algo han demostrado los anticoagulantes directos es que son más seguros sin lugar a dudas. Y ahí estamos, no estamos ya ni siquiera en la dosificación y demás. Y estudios de adherencia de anticoagulantes hay, además de los que tú has puesto excelentes, el AEGEAN, que estaba absolutamente randomizado, el metaanálisis de Carlos es excelente, está también el stroke, clarísimo, clarísimo. Y si hay algo que tenemos que tener aquí es que el anticoagulante directo es clase de indicación 1, evidencia A, para todos los pacientes, y son más seguros, y tenemos que hacer bien nuestra profesión. El paciente que está mal controlado con Sintrom es responsabilidad nuestra ofertarle la mejor terapia anticoagulante. Bueno, habéis visto que Inmaculada se ha sentado en el sitio del alcalde y ha saltado el mismo tipo de discurso, ¿eh? Y viva, lo cual le agradecemos. y viva la sanidad pública. Muchas gracias, Inmaculada.